colega del área de educación física que ha aprobado, ¿no? Ha cumplido con los requisitos mínimos de la primera etapa. En esta oportunidad vamos a dar a conocer acerca de esta etapa donde ya se están preparándose los comités de evaluación en cada institución educativa y también como en las respectivas UGELs, donde van a evaluar la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. Esto en cuanto se refiere a la formación académica y profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral de todos los que estamos postulando a esta carrera pública magisterial. La competencia pedagógica es evaluada mediante la observación del desenvolvimiento del postulante durante la facilitación de una actividad de aprendizaje y una entrevista con la que se recoge información con respecto al perfil para participar en la gestión de la institución educativa y a su compromiso docente. Bien, esto indica que según la norma vamos a tener entre 45 y 60 minutos para tener todas estas capacidades para poder desenvolvernos en las actividades de aprendizaje que se nos va a dar a través del comité de evaluación. Por su parte, la trayectoria profesional, que también van a ser los encargados los comités de evaluación, es valorada a través de una matriz que permite calificar de forma estandarizada la formación académica y profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral acreditados por el postulante. En resumen, vamos a dar a conocer, ¿sí? Porque presenta dos dimensiones esta etapa. Justamente los instrumentos son, ¿no?, la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. Dentro de la competencia pedagógica están las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, que tiene un puntaje máximo de 50 y el cual todos requerimos un puntaje mínimo de 30. También dentro de este instrumento, en la dimensión de competencia pedagógica, va a estar la entrevista, que va a tener un puntaje máximo de 10 puntos y no necesita tener un puntaje mínimo. El otro instrumento dentro de la dimensión de trayectoria profesional es la matriz de valoración de la trayectoria profesional, y esto tiene un puntaje máximo de 40. El postulante que acredite ser reconocido como deportista calificado de alto nivel va a tener esta bonificación sobre el puntaje obtenido en la trayectoria profesional. Y esto va a variar entre el 4% y el 20%. ¿Qué es lo que va a pasar en esta etapa? El comité de evaluación va a comunicar a todos los postulantes de manera formal, con la debida antelación, la fecha, la hora y el lugar de aplicación de los instrumentos de evaluación asignados por el Ministerio de Educación, de acuerdo con la información proporcionada por la UGEL, dentro del plazo establecido en el cronograma. La convocatoria deberá realizarse por oficio, correo electrónico u otro medio. Siempre les tiene que llegar. Esto va a permitir contar con una constancia de envío de la comunicación y de confirmación de recepción de esta parte del postulante. Existe un instructivo del comité de evaluación, el cual va a presentar un modelo en esta convocatoria. Toquemos el punto de las rúbricas de observación de la facilitación de las actividades de aprendizaje. Mediante este instrumento se van a valorar 5 desempeños en el cual todos los postulantes no van a desplegar toda su capacidad durante esta facilitación de una actividad de aprendizaje frente a estudiantes del grupo de inscripción al que postulan. En este caso, la mayoría encontramos, ¿no?, esas posibilidades en primaria y en secundaria. Y existen unas condiciones de aplicación. Este comité deberá convocar al postulante, ojo, entienda bien, al menos con 3 días calendario de antelación a la aplicación del instrumento. Tiene que indicar la fecha y la hora en las que se realizará la actividad. Asimismo, informará al postulante la extensión aproximada que tendrá la observación. Esta se estipula en un tiempo de 45 y 60 minutos. Quienes van a establecer el tiempo van a ser este comité de evaluación. Para la realización de la actividad de aprendizaje, el comité de evaluación deberá convocar a estudiantes de acuerdo con el grupo de inscripción al que postula el docente, considerando las siguientes cantidades. Al menos tiene que haber 5 para la EBR y al menos 3 para la educación básica especial. Además, en la convocatoria, el comité de evaluación deberá informar al postulante lo siguiente, entiéndase bien. En este caso estamos tocando la modalidad de la educación básica regular. Las consideraciones son la edad, el grado o ciclo, así como el nivel y la modalidad del grupo de estudiantes convocados, las características de los estudiantes convocados y el contexto de la institución educativa.
los materiales y recursos educativos disponibles para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Ojo, esta se puede dar o se va a darse generalmente de manera presencial con estudiantes. Entonces es muy bueno siempre ya estar, una vez de que nos salgan las instituciones disponibles, de poder visitar las instituciones, ¿sí? Ver o pedir también, ¿no?, el apoyo al personal que pueda indicar qué materiales se dispone, y como también, ¿no?, en la parte administrativa poder empaparnos un poco más con el contexto de la institución educativa y conocer un poco lo que es el PCI y el PI generalmente. ¿Qué es lo que nos interesa más? Es conocer los desempeños que van a ser evaluados en la modalidad de la educación básica regular, ¿sí? Son 5 desempeños, el cual los postulantes tienen que tener en cuenta y por el cual van a ser calificados utilizando las rúbricas de observación de la facilitación de las actividades de aprendizaje. El empleo de estas rúbricas va a permitir la calificación de los desempeños en 4 niveles. Entonces lo vamos a considerar en el nivel 1 muy deficiente, en el nivel 2 en proceso, el nivel 3 suficiente y el nivel 4 destacado. Si nosotros estamos participando en este proceso de nombramiento, debemos de considerar todas las especificaciones del nivel 4, o sea, el nivel destacados. Conozcamos un poco acerca de estos desempeños que van a ser evaluados, el cual son: la rúbrica de observación número 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene que promover el interés de los estudiantes para las actividades propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. La rúbrica de observación número 2 promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Tiene que proponer actividades de aprendizaje y tiene que establecer interacciones pedagógicas que estimulan la formación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de los principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. La rúbrica de observación 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Se tiene que acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando sus avances y dificultades en el logro de aprendizajes esperados en la sesión, y a partir de esto se brinda la retroalimentación formativa. Hay que considerar ello, la retroalimentación formativa, y adecuar, ¿sí?, las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. La rúbrica de observación 4 propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Y la última rúbrica de observación, la número 5, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo dirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y buen comportamiento que permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. En este sentido, estas son las rúbricas que van a utilizar el comité de evaluación. Sin embargo, nosotros debemos de tener en cuenta las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todas estas orientaciones están involucradas pues directamente en estas rúbricas de observación, y para lo cual debemos de dar un pequeño repaso acerca de estas orientaciones, el cual son que tenemos que partir, ¿sí?, dentro del desarrollo de la sesión, partir por situaciones significativas. Hay que generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. Hay que aprender haciendo. Hay que partir de los saberes previos. Hay que construir el nuevo conocimiento. Hay que aprender del error o el error constructivo. Hay que generar el conflicto cognitivo. Hay que mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Hay que promover el trabajo cooperativo y hay que promover el pensamiento complejo. Entonces no te van a evaluar, el comité no va a hacer otra cosa más que seguir estas orientaciones, porque para nosotros es muy fundamental que ya estemos familiarizados con estas orientaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje,
Y de estas derivan, ¿sí?, las rúbricas de observación, estas 5 rúbricas mediante el cual vamos a ser evaluados. Vamos a ser más específicos en esta primera rúbrica de observación número 1, en la cual se tiene que involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A la vez, esta considera 3 aspectos. La primera, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. La proporción de estudiantes involucrados en la sesión y las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Estamos viendo u observando directamente el nivel 4. ¿Qué es lo que debemos hacer para tener una buena calificación en esta rúbrica de observación? El docente tenemos que involucrar activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. Además, debemos de promover que comprendan el sentido de lo que aprenden. Esto tiene que estar bien plasmado en la sesión de aprendizaje que vamos a utilizar. El docente, o todos nosotros, debemos de promover el interés de los estudiantes promoviendo actividades de aprendizaje atractivas. Tienen que ser atractivas, llamativas o desafiantes, que den una respuesta y despertemos el sentido crítico, que capten su atención, que claro, de antemano tiene que captar su atención y hay que ofrecerles múltiples oportunidades de participación sin que haya un momento de repente que un estudiante puede estar descansando. Todos tienen que realizar las actividades y debemos de buscar justamente esas estrategias. ¿Qué más? Si nos dice y la rúbrica, también debemos de cumplir con ello. Y es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan, o en intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si algunos muestran desagrado o desinterés, el docente lo nota e intenta involucrarlos nuevamente. Deliberadamente llama su atención haciéndoles algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea. Definitivamente es un punto muy importante porque muchas veces encontramos en los estudiantes que no quieren hacer las actividades. A pesar de que nuestra sesión puede estar bien elaborada, siempre vamos a tener estos episodios con los estudiantes. Entonces ahí está la creatividad, ahí está esta capacidad que todos nosotros tenemos, ¿no?, de la improvisación para que podamos hacer participar a todos los estudiantes sin salirnos de lo que nosotros queremos con los propósitos en el aprendizaje. ¿Qué más debemos de considerar? Casi todos los estudiantes, o sea, más del 90%, tienen que mostrar interés en las actividades de aprendizaje que se proponen. Tienen que participar activamente. Hay que promover que estén atentos, hay que ver que estén concentrados, comprometidos y entusiasmados por sobre todo. ¿Qué más para cumplir con este nivel? El docente tiene que buscar que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre su sentido de lo que están aprendiendo y o valoren la importancia o utilidad. Es por eso que muchas veces le decimos, ¿no?, ¿para qué te sirve esta actividad? ¿Te servirá para la vida? ¿En qué ocasiones o en qué contextos? Entonces, de esa manera nosotros estamos cumpliendo ya con involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Si los estudiantes no van a tener estas, o no va a haber por lo menos, ¿no?, un estudiante que tenga una necesidad especial, debemos considerar lo siguiente, que este 90% va a variar, ¿sí?, en una disminución del 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el 80% deben demostrar un interés por el aprendizaje, siempre y cuando se tenga un estudiante con necesidades especiales. Bueno, el término correcto sería, ¿no?, habilidades diferentes. En la rúbrica de observación número 2, promueve el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, vamos a encontrar el siguiente aspecto. Considera las actividades e interacciones, ya sea entre docentes y estudiantes o entre estudiantes, que promueven efectivamente el razonamiento o el pensamiento crítico. Vayamos al nivel 4. Eso es lo que necesitamos. No vamos a analizar ni el 1, ni el 2, ni el 3. Nosotros debemos de apuntar a lo que es el nivel 4. Cuando el docente promueve eficazmente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su conjunto.
ya sea a través de actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. En sí es una combinación de las orientaciones pedagógicas, ¿sí?, o metodológicas, ¿no?, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque a través de ello podemos involucrar el generar un conflicto cognitivo, el poder promover el trabajo cooperativo, el poder de repente promover el pensamiento complejo, el aprender haciendo, el partir de los saberes previos, el construir el nuevo conocimiento, o el simple hecho de aprender a partir del error. Pues es una combinación de estas orientaciones lo que nos está pidiéndonos esta rúbrica de observación. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto directamente, son preparatorias para otras que sí lo puedan lograr. Claro, definitivamente en el proceso nos vamos a encontrar en diferentes momentos en la cual vamos a generar este razonamiento y la creatividad del pensamiento crítico. Algo más a considerar. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes y estudiantes y entre estos, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de manera personal u original del conocimiento, entre otros. Esto va a suceder generalmente cuando vamos a aplicar la competencia, las tres competencias, pero por sobre todo la competencia número 3, que es la competencia número 2, que es asume una vida saludable, donde ellos pueden hacer una hipótesis a partir de este campo temático que es el análisis calórico, ¿no?, de los alimentos, o simplemente el gasto energético o las necesidades energéticas, ¿sí? Todo ello va a hacer a que el estudiante tenga estas conjeturas, tenga esa oportunidad de argumentar una postura a partir de una fuente, porque no le podemos dar información también al estudiante en plena sesión que no sea confiable. Todo siempre considerando una cita o una fuente confiable al cual el docente, ¿no?, siempre recurre para que les brinde como un andamiaje a los estudiantes. La rúbrica de observación número 3 evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Consideramos dos aspectos: monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión, y la calidad de retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realizan en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Claro, ahora se van dándose cuenta cuán importante ha sido tener este dominio de hacer la planificación, y dentro de la planificación encontramos, ¿no?, algunos instrumentos para poder identificar cuáles son esas necesidades que tiene el estudiante en diferentes ciclos. Ahora bien, nos vamos a la siguiente premisa, ¿no?, de que en esta rúbrica de observación número 3, si vamos a tener una sesión de 60 minutos, nosotros como docentes vamos a tener que destinar 15 minutos al monitoreo de la comprensión y progreso de los estudiantes. Sí, eso es lo que van a observar. Esos 15 minutos en el cual ustedes van a brindar una retroalimentación, pero activa. ¿Qué nos dice el nivel 4? El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Y reflexión incluso, ¿no? El docente tiene que monitorear activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión a recoger la evidencia, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver. ¿Por qué se recoge la evidencia? Porque es una manera de saber cómo está aprendiendo, cómo está en este proceso del aprendizaje, a través de preguntas. Generalmente estas preguntas tienen que ser abiertas y no cerradas. Diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recogiendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Entonces aquí está la palabra mágica. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos? Ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, dar retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en el análisis para encontrar
por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones y de sus errores, lo que generalmente sucede en una metacognición. Y en la rúbrica de observación número 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad, consideramos 3 aspectos. Primero, el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. La cordialidad o calidez que transmite el docente y por último la comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Entonces vayamos a lo que nos indica el nivel 4. El docente siempre es respetuoso, tiene que ser respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus perspectivas, a lo que quiere o a lo que espera el estudiante de la sesión. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre los estudiantes. ¿Qué consideran? Siempre tiene que emplear el lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. Además, muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, es decir, respeta sus opiniones y puntos de vista, les pide su parecer y lo considera. Evita imponerse y tiene una actitud dialogante y abierta. Genial, eso es lo que debemos de promover. ¿Qué más? Durante la sesión es cordial y transmite calidez. Practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación en lo que respecta a la proximidad espacial, el desplazamiento en el aula, el gesto, el tono y el volumen de voz, entre otros, ¿no? Eso es lo que debemos de poner en práctica y hay que estar considerándolo desde ya. Tiene que ser apropiado a la edad y característica de los estudiantes. Si emplea el humor, este debe de ser respetuoso y tiene que favorecer las relaciones positivas en el aula. ¿Qué más nos está pidiendo? Se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas o físicas, definitivamente, y nosotros somos los llamados para poder tener este equilibrio en lo afectivo generalmente, ¿no? En lo afectivo, en lo emocional. Y por último, si nota que hay faltas de respeto entre los estudiantes, tiene que intervenir. Pero esta intervención no se considera situaciones en las que el docente no interviene porque se resuelven rápida y positivamente sin necesidad de que él interfiera en la interacción entre estudiantes. Proponemos un ejemplo. Un estudiante llama por un apelativo a su compañero. Este último le dice, no le gusta o no me gusta que me llamen así. Entonces el primer estudiante que dio de repente el llamado a través de un apelativo se disculpa y dice que no lo volverá a hacer. Entonces la participación del docente no va a ser tan primordial en esta situación, siempre y cuando haya esta disculpa, ¿no? del estudiante. Y para terminar, la rúbrica de observación número 5 regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Para ello consideramos 3 aspectos, los cuales son tipos de mecanismo que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Tiene que ser formativos, de control externo y también está involucrado, ¿no? el de maltrato. Y el otro aspecto es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Para ello vamos directamente al nivel 4. El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, el docente siempre utiliza mecanismos formativos. Nunca se debe de emplear mecanismos de control externos ni de maltratos. Por ningún motivo, ni llamadas de atención, ni mostrar un gesto, ni con palabras. No tiene que ver ni un gesto verbal. ¿Qué más nos pide para que podamos tener una buena calificación en esta rúbrica de observación? Toda la sesión se desarrolla en forma continua, sin interrupciones, quiebres de normas o contratiempos.
La continuidad de la sesión permite avanzar en las actividades de aprendizaje. Lógico, entonces, colegas, no debe de haber ninguna interferencia. Por ello, yo sugiero de que anticipadamente ya tienen que estar preparando ¿sí? todos los materiales para que no haya ningún tipo de contratiempos en el desarrollo de esta facilitación de una actividad de aprendizaje. Así que amigo docente, colega del área de educación física, se ha dado a conocer las rúbricas de observación y todos los mecanismos que se va a presentar en esta etapa descentralizada. Cualquier duda, dejo mi teléfono para poder hacer una ayuda en cuanto respecta ¿no? al desarrollo de esta sesión, considerando estas orientaciones para un mejor desenvolvimiento en la facilitación de la actividad de aprendizaje, en el cual van a ser todos ustedes los protagonistas y tienen que llenar de antemano las expectativas de este comité de evaluación. Así que de esta manera estamos terminando y te dejo mi número en proyección. También les invito a que puedan ser parte ¿sí? de este curso autoformativo de planificación curricular anual, proyectos de aprendizaje. Vamos a innovar con proyectos. Vamos a dar a conocer cuáles son esos criterios que se toman en cuenta para poder elaborar un proyecto de aprendizaje, ¿sí? que es más funcional a mi punto de vista, y cómo hacer el desarrollo de las sesiones metodológicas. Así que también por este material, si tienen esa buena voluntad, también espero ¿no? y que puedan hacer un yape a este número telefónico, el cual me va a ayudar también ¿no? a que pueda preparar materiales en lo posterior.